centro de gravedad de un cuerpo es el punto respecto al cual las fuerzas que la gravedad ejerce sobre los diferentes puntos materiales que lo constituyen producen un momento resultante nulo. En otras palabras, el centro de gravedad no es más que la posición promedio de la distribución del peso del objeto. En este experimento vamos a armar una estructura usando pequeños bloques de madera. Al principio podemos deducir que la estructura no se derrumbará pues tiene unas bases sólidas, pero a medida que se sigue construyendo la estructura vemos que se está agregando más peso al bloque de la izquierda que al de la derecha, por lo que el centro de gravedad también se va corriendo a la izquierda. Es por esto que en el momento en el que el centro de gravedad se encuentre en línea vertical con el bloque izquierdo, podemos remover el bloque de la base del lado derecho y la estructura seguirá en pie sostenida únicamente por el bloque de la izquierda. El movimiento circular uniforme es un movimiento de trayectoria circular en el que la velocidad angular es constante. Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales. Tanto la aceleración angular como la aceleración tangencial son nulas, ya que la rapidez es constante. Tiene las siguientes características. Existe un periodo, que es el tiempo que el cuerpo emplea en dar una vuelta completa, y existe una frecuencia, que es el número de vueltas que da el cuerpo en un segundo. Su valor es el inverso del periodo. El vector velocidad es tangente en cada punto de la trayectoria y su sentido es el del movimiento. Esto implica que el movimiento cuenta con aceleración normal. Si pegas entre sí un par de vasos por su parte más ancha y los pones a rodar por un par de carriles paralelos, los vasos quedarán sobre la vía y se centrarán siempre que estén rodando fuera del centro. Cuando esto sucede, las distintas rapideces tangenciales que a la vez se deben a la conicidad hacen que se corrija sola y vaya al centro de los rieles. En cambio, cuando hacemos lo inverso y los pegamos de sus respectivas bases, las distintas rapideces tangenciales que antes se daban por la conicidad, pero que ahora no posee al ser inversa la estructura, hacen que no se queden centrados andando sobre los rieles, sino que se salgan de ellos. Un objeto que gira en torno a un eje tiende a permanecer girando alrededor de ese eje a menos que interfiera alguna influencia externa, al igual que un objeto que no gira tiende a permanecer sin girar. La propiedad que tiene un objeto para resistir cambios en su estado de movimiento giratorio se llama inercia rotacional, y esta depende de la distribución de la masa en relación con el eje de rotación. Cuanto más grande sea la distancia entre el grueso de la masa de un objeto y su eje de rotación, será mayor su inercia rotacional. A causa de la inercia rotacional, un cilindro macizo que parte del reposo rueda de bajada por un plano inclinado con mayor velocidad que un anillo o aro. Ambos giran en torno a su eje central y debido a la forma que tiene, el aro posee más masa lejos de su eje a comparación del cilindro macizo. Así, respecto a la distribución de su peso, un aro tiene más inercia rotacional y es más difícil ponerlo a rodar. Cuando se presenta la rotación, el objeto que tenga la mayor inercia rotacional en relación con su propia masa tiene la mayor resistencia a cambiar su movimiento. Por consiguiente, cualquier cilindro macizo rodará de bajada por cualquier plano inclinado con mayor aceleración que cualquier cilindro hueco, independientemente de su masa o de su radio. Cualquier movimiento sobre un camino curvo representa un movimiento acelerado y por tanto requiere una fuerza dirigida hacia el centro de la curvatura del camino. Esta fuerza se llama fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta depende de la masa, de la rapidez tangencial y el radio de curvatura del objeto en movimiento circular. Para este experimento vamos a llenar un vaso con un poco de agua y atravesamos una cuerda por sus dos extremos. Luego vamos a empezar a darle vueltas, pero necesitamos mantener una velocidad constante y no disminuirla en ningún momento. Aquí nos damos cuenta que el agua no cae. Esto sucede porque existe la propiedad de todo objeto de mantenerse en movimiento rectilíneo uniforme, denominada inercia. En este caso, como existe el vaso de plástico, este lo retiene. Esta fuerza de retención es la fuerza centrípeta. La fuerza centrífuga actúa sobre el vaso y es transmitida por la mano y se siente como que jalar hacia afuera. En caso de que no demos la vuelta al vaso con la rapidez suficiente, el agua simplemente caerá.